Tuvimos en el Congreso la aprobación de una ley que se fue como extendiendo en cuanto a su alcance de desórdenes o de elementos que alteran el orden público. Partimos con el antisaqueo, antibarricada, se fue sumando el que va y la pasa y todo eso, y finalmente con una votación en bloque obviamente del oficialismo, más algunos votos de la ADC, Partido Radical, se aprueba este proyecto de ley que genera harta discusión, porque algunos consideran que se criminaliza la protesta, otros que dicen que es la necesidad de restablecer orden público, incluso algunos atribuyen el 6% de Sebastián Piñera en la SEP, no tanto al tema de las demandas ciudadanas, sino que no ha sido capaz de, con mano dura, restablecer el orden público en la ciudad. Otros dicen que es legislar en caliente. Son varios elementos que están sobre la mesa con la aprobación. Que estaban antes también, porque cuando el gobierno anunció ¿te acuerdas una de las varias declaraciones que tuvieron que firmar? No sé, bueno, tuvieron porque estaban un poco obligados por la coyuntura, parlamentarios en su momento, que fue una de las cosas que firmó mandando una señal, como he dicho, a veces hay que mandar señales insistentemente, el senador José Miguel Insulza, que manda señales para todos lados. Esa vez firmó esa declaración donde reconocía a un grupo de senadores, fundamentalmente de la ex nueva mayoría, que había que avanzar en los temas de seguridad. Y el gobierno interpretó en una medida bastante importante que era esa la declaración de que estaban disponibles para regular por la vía de la ley, o sea, hacer los cambios legales necesarios para darle más atribuciones, no solamente a Carabineros, sino que también algunas que el Ministerio Público, la Fiscalía venía reclamando para poder, tomar presos a quienes hubiera que tomar preso en caso de que se estuviera transgrediendo efectivamente el orden público. Esto tenía que ver con el reclamo muchas veces, ¿verdad?, de los fiscales y de muchos, de que había que terminar o que tomaban a alguien después de haber participado en un saqueo y tenían que liberarlo, o que finalmente las pruebas que la justicia exigía nunca parecían suficientes, o la calidad probatoria de esas herramientas era baja, y una larga lista de etcétera. El gobierno se empecinó en alguna medida en sacar adelante esto en esa lógica de poder ser más proactivo en el control del orden público ante un reclamo que también se comenzaba a volver más transversal, porque digamos que el reclamo por el orden público cruzó también fronteras políticas, no es solamente resorte o una demanda de los sectores de la derecha. Hoy día es absoluta y totalmente transversal. El control del orden público y el fin de la violencia es parte de lo que la gente está demandando hace un rato largo. Bueno, se le hicieron hartos acomodos a la ley antisaqueo, porque también se le dijo al gobierno que contaba el país con herramientas legales para poder llevar a cabo muchas de las cosas que el gobierno decía no se podían hacer sin el detalle nuevo de esta ley. Se hicieron los acomodos respectivos, vivió el Frente Amplio probablemente uno de sus bochornos más grandes en la Cámara de Diputados cuando se aprobó la ley, y ellos luego se tuvieron que desdecir de la aprobación que habían entregado, porque básicamente la barra se les levantó. No hubo para nada apoyo a que los parlamentarios del Frente Amplio hubieran votado a favor de la ley antisaqueo. Se mandaron cambios al Senado, se hicieron esos cambios en el Senado, se pulió bastante la ley, ¿verdad?, justamente pensando en que no se le acusara de criminalizar la protesta, que era el reclamo de muchos, y volvió a la Cámara, y en la Cámara finalmente se aprueba con estos votos de la ADC y del Partido Radical. El punto es que, claro, es una cuestión que se legisla en caliente, en la lógica del populismo punitivo en la que caemos mucho, y en caliente hemos visto que hay leyes que terminan generando coletazos que son importantes. ¿Te acuerdas de la ley Emilia, por ejemplo? Claro. Que hasta el día de hoy se reclama que la ley Emilia se transformó en un precedente que alteró de una manera bien importante el tablero penal. Por imponer sanciones que a veces que van mucho más allá. A ver, nadie está diciendo que no está bien que metan preso a alguien que mata por conducir en estado de ebriedad. Eso obviamente está bien. Pero en la técnica legal, en el fondo, eso trajo como consecuencia que hubiera otras cosas graves también que quedaran castigadas. ¿Y qué pasa con esta ley también? Exacto, bueno, con esta ley pasa exactamente lo mismo. Aumenta las penas, entonces no recuerdo exactamente con qué delito queda, pero por ejemplo, no sé, la barricada queda con una pena que es similar a la de un delito bastante más grave, digamos. Y claro, es otro también de los elementos que se ponen sobre la mesa a la hora de criticar la aprobación de este proyecto. Otra cosa que uno dice, bueno, ¿quiénes van a aplicar esto cuando finalmente sea promulgado como ley de la República? Carabineros, las policías.
está en condiciones Carabineros hoy por hoy de aplicar o sea, la ley no la discriminar, aplican ellos. O sea, pero en el fondo, de considerar que están cometiendo un delito. Por ejemplo, a propósito, se ha hablado también del tema de las tesis. Discriminar o discernir que una performance de un violador en tu camino es un delito porque está entorpeciendo la libre circulación de tránsito en un sector ahí es donde puntual. uno esperaría por eso te las digo, pruebas y que la justicia y los jueces en este claro, caso tengan la capacidad de zanjar esa. Pero en estas situaciones que están un poco más al límite, uno necesita de una policía que finalmente es la que va a determinar en caliente, en el momento que se está cometiendo un delito, tener la claridad de decir, ¿sabe qué? Esto es una performance, va a durar, no sé, 5 minutos, 10 minutos, se va a disolver después, o empezamos al tiro a detener. ¿Te das cuenta? Es una situación que va a obligar... Pero yo te insisto en que la palabra final ahí la va a tener siempre el juez. La tiene el juez, sin lugar a dudas. Y si se comete una injusticia, bueno, habrá que sancionarla. Claro, pero en el momento en que... Sí, está bien. Sí, yo encuentro, hoy día todos dudamos del criterio, en el fondo. Claro. Y en todos lados. Y un elemento extra como para agregar al tema como más anecdótico dentro de esta discusión es todo lo que va a surgir ahora a propósito de la intención de Frente Amplio de llevar esto al Tribunal Constitucional. Un tribunal constitucional que el Frente Amplio ha combatido desde la retórica por ahora de manera importante, pero que ahora que lo necesita para este punto en particular, lo va a, o dicen que lo van a utilizar, algo que el ministro Blumen dijo el otro día que es una contradicción vital. Hemos tenido en las últimas jornadas, ¿verdad?, ataques a comisarías. Uno se pregunta si esta nueva ley puede permitir eventualmente actuar de una manera distinta de la que se ha venido actuando ahora con ese tipo de incidentes. Los hemos tenido en Pudahuel, los hemos tenido en Huechuraba, en Renca y también en Peñalolén. Hay matices respecto de esta ley antisaqueo, pero la Democracia Cristiana terminó también entregando el apoyo, o un apoyo que permitió, en definitiva, aprobarla. Hagamos una mirada desde lo local, en definitiva, con esta, a propósito de la entrada en vigencia de esta ley y de otros temas más también, ¿verdad? Podemos aprovechar de hablar de la encuesta CEP y de la realidad de los alcaldes en el contexto de la valoración que la gente tiene de los políticos hoy día. Los alcaldes son los políticos, que las radios son los medios de comunicación. Exactamente, nos salvamos. Sí. La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, con nosotros. ¿Cómo está, alcaldesa? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Alcaldesa, ¿usted le levanta el dedo o le baja el dedo a la ley antisaqueos? ¿Cree que puede cambiar en algo la manera en que hemos venido enfrentando ese tipo de delitos o de hechos, ¿verdad? Para no entrar rápidamente, porque son hechos primero y pueden ser delitos. ¿Hasta el día de hoy? Sí, en la raya para la suma la levanto por una razón que es más bien práctica, y es que hoy día no tiene ningún costo interrumpir el tránsito. O sea, nosotros, por ejemplo, le pongo el ejemplo en la comisaría, tenemos varios detenidos durante varios días, los cuales todos quedan libres la misma noche, ni siquiera al día siguiente, como para que dejen de tontear, digamos, en ese mismo rato, y es porque lo que están haciendo, la barricada, no tiene costo, no tiene sanción, y por lo tanto, en el fondo, y eso ellos lo saben. Ahora, yo no me gustaría confundir con la protesta y lo que han dicho de criminalizar la protesta, porque yo creo en la protesta, creo que es legítima, pero lo que pasa es que uno también, yo creo que hay que aplicar criterios. Nosotros hemos tenido muchas manifestaciones en Peñalolén donde se ha cortado una calle, pero donde la policía ha negociado, por decirlo así, con los manifestantes y le ya, ok, hagan su presentación, hagan su performance y después se van. O no, mire, ya lo vamos a hacer, pero cuando den el semáforo nos corremos. Es como, hay también un espacio, pero yo creo que es necesario hoy día dar señales también de que efectivamente lo que está pasando hoy día es que no tiene costo hacer determinadas cosas, y al no tener costo las personas siguen haciendo lo mismo y ellos ya lo saben. Y por lo mismo yo en ese sentido y en la raya para la suma le pongo el dedo para arriba. Alcaldesa, mucha gente dice que un porcentaje no menor, nadie sabe cuál es, pero que algún porcentaje de quienes participan en estas protestas lo hacen en este tipo de protestas de la que estamos hablando, no la protesta de movilizarse, sino que esta en la que se incurren hechos, ¿verdad?, que pueden ser falta. Violenta. Claro, la más violenta. ¿Lo van a seguir haciendo porque no tienen nada que perder? Bueno, siempre en el ámbito delictual hay muchas tesis, digamos, respecto de si aumentar las penas disminuye o no los delitos. Eso es una pregunta, digamos, permanente en el tema criminal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre finalmente? Es que
eso hace que uno vaya despejando también quiénes son los actores que se involucran, porque es verdad que hay ciertos actores que están dispuestos a todo y que de verdad les da lo mismo, incluso las sanciones, o sea, hablemos del tráfico, de otros, hay gente que asume el riesgo igual, aunque hay una sanción, porque el beneficio que obtiene es mayor y por lo tanto asume un riesgo. Pero eso te permite también, cuando tú aumentas las penas, que haya otras personas que dejen de participar porque ya no están dispuestas a asumir los riesgos y empieza el crimen, digamos, quienes están acostumbrados a actuar en los delitos, ya empieza a despejarse, como a separar el polvo de la paja. Entonces yo creo que igual sirve, porque en la práctica tienes menos personas dispuestas a arriesgarse a asumir una conducta que tiene una sanción. Cuando no tiene sanción, la verdad es que todos se arriesgan y por eso yo creo que sirve al final. Correcto. Más allá de lo que plantea, por ejemplo, el fiscal Manuel Guerra, de poner un poco la crítica respecto de la legislación en caliente y de los efectos que eso puede tener. Sí, o sea, a ver, yo comparto en algunas cosas con el fiscal Guerra que efectivamente cuando se hacen las leyes, yo creo que a los primeros que habría que preguntarle cómo hacer una ley, digamos, de este tipo es a los propios fiscales, porque son ellos los que tienen que llevar a juicio después estas cosas. Por lo tanto, a veces lo que ocurre sí es que cuando se legisla en caliente, muchas veces la normativa queda de determinada manera que no es la que sirve para que los fiscales la puedan aplicar o en la práctica se sanciona a las personas como se esperaba que iba a ocurrir. Yo no sé si sería tan tajante como él de decir que no va a servir para nada, pero sí creo que uno siempre puede buscarle modificaciones o a veces en la negociación parlamentaria se sacan algunas cosas porque para que voten, para que no sé qué, y al final quedan las leyes como, por decirlo así, medio mal hechas, porque de tanto negociar lo que partió de una manera terminó siendo de otra, y en ese sentido uno le podría encontrar razón. Pero en la raya para la suma yo creo que sí va a servir desde el punto de vista del costo que tiene involucrarse en estos hechos y también, ojo, una herramienta también desde el punto de vista de la defensa. Tenemos que ponernos del lado de los ciudadanos. O sea, ¿cómo se defiende un ciudadano? El tema de la impunidad hoy día está muy instalado en las comunidades. O sea, la gente dice hoy día hacer cualquier cosa es impune. Y el traficante lo toma y los 2 días está en la casa y el otro no sé qué hizo esto y la verdad es que no le pasó nada. Entonces el tema de la impunidad está instalado en nuestra sociedad como un tema donde la gente reclama en el fondo porque hay mucha impunidad respecto de muchos hechos y por lo tanto, claro, subir las penas es parte de ello. Voy a poner un solo ejemplo, el tema del consumo de alcohol y drogas, o sea, de alcohol, bueno, y de lo que sea, digamos, y de lo que se hace en las plazas, por ejemplo. Antes era un delito, no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años atrás nadie tomaba en una plaza porque te podían llevar preso. Cuando uno era joven no había que tomar en las plazas y porque te iban a llevar preso. Hoy día es una falta, es decir, un parte. Bueno, lo que ocurre en la práctica es que no es nada, porque los carabineros no van a ponerse en una plaza a sacarle parte a los niños que están tomando en la plaza. Van a seguir de largo porque hay cosas más importantes que hacer y porque no tiene sanción en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Un montón de gente ocupando las plazas para tomar, para drogar, para todo, sin ninguna sanción. Entonces, uno tiene que pensar también en cómo desarrolla, porque estos son cambios culturales, y claro, hay sociedades donde cuando se sanciona de manera fuerte una conducta, no se hace. Entonces, también hay que buscar las dos maneras, el cambio cultural, pero también, de alguna manera, sancionar ciertas conductas para que la gente tenga la noción de que lo que está haciendo es malo, porque si no, ¿cuál es la noción de que está malo si no tiene sanción? Estamos conversando con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Alcaldesa, tuvimos en las últimas horas otra vez un ataque a una comisaría, esta vez en la comuna de Renca. Ya se habían producido ataques a comisarías de varias comunas en días anteriores. Ustedes estuvieron, junto con otros alcaldes, Rodrigo Delgado, Johnny Carrasco, estuvieron con el alcalde de Macul, también reunidos el otro día en La Moneda con el ministro Gonzalo Blumel, con Carabineros, con la PDI también, con otras instituciones, Subsecretaría de Prevención del Delito, para iniciar un trabajo interdisciplinario, intersectorial, con una mesa que se supone que iba a comenzar a operar ayer jueves. ¿Comenzó efectivamente el trabajo de esa mesa y por dónde se supone que va a ir el camino para tratar de lograr terminar con estos ataques y finalmente de alguna manera también identificar quiénes son los responsables, restablecer el vínculo entre Carabineros y los vecinos, que en algunas comunas es fundamental para la tranquilidad y el orden público del día a día? ¿Cómo va a ir avanzando esa pega? Bueno, lo primero es que nosotros veníamos trabajando de antes porque Peñalolén viene sufriendo esto hasta 65 días. Sí. O sea, no es, lo que pasa es que esto se mostró públicamente a propósito de los Pudahuel porque fue como a propósito de un hecho, digamos, más concreto. De un atropello.
se visibilizó, pero en la práctica nosotros en Peñalolén hace 65 días que están las personas atacando la comisaría todas las noches, creo que han habido, no sé, 5 días en donde no ocurrió nada, entonces en la práctica ya es insostenible, por lo mismo yo ya venía realizando reuniones con carabineros, con los vecinos, haciendo acciones desde el ámbito social y también desde el trabajo policial, poniendo a disposición nuestro canal de denuncia anónima, etcétera. Lo que yo rescato de la reunión con el ministro y otros que nos permite mirar con los otros alcaldes si este es un fenómeno, por ejemplo, el caso es un fenómeno puntual, es un fenómeno que, por ejemplo, pusimos a disposición, yo creo que esto es más delictual que protesta social. Partió como porque también surgió por un hecho que era la toma de un terreno, las detenciones, abusos que hubo en unas detenciones en ese día y por lo tanto se generó, así parte el ataque a la comisaría. Pero después ya queda un grupo que son permanentes y que yo creo que están más vinculados al delito que a otra cosa. Entonces, nos permite compartir información con los otros alcaldes, decir, oye, los que te están atacando son vecinos, vienen de afuera, quién los está financiando, por qué, etcétera. O sea, permite compartir información. La mesa partió ayer, nos juntamos con el intendente y con algunas instituciones, porque además, por ejemplo, invitamos al Sename y otros a decir, oye, aquí hay participación de niños, hay muchos niños participando y nosotros tenemos fotografías donde está lleno de niños. Entonces nos dice, ¿dónde están los papás de esos niños? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo protegemos a esos niños? Porque hay que protegerlos, están siendo vulnerados en sus derechos. Entonces, ahí el trabajo más bien es como yo diría de joyería, pero yo diría que este es un ámbito además netamente que se resuelve desde el ámbito policial. O sea, aquí tiene que haber investigación, tiene que haber inteligencia policial involucrada. Yo le decía al ministro y se lo dije al intendente también, no pueden pretender que seamos los alcaldes los que resolvamos este problema. Nosotros podemos colaborar, podemos juntarnos con la comunidad, con los dirigentes, con los vecinos, con todo lo que quieran. Pero en la práctica este es un tema policial y de orden público y del Ministerio de Interior. ¿Y no lo veían así? ¿No lo veían así desde el gobierno, alcaldesa? Yo creo que no. Yo creo que de alguna manera un poco como algo puntual, como que pucha, pasa en su municipalidad, qué pena, ayudándolo a sentir, y como yo vengo hace rato diciendo, oye, esto es un tema de orden público, esto es un tema de lo cual ustedes tienen que hacerse cargo, y me piden a mí, y me dicen cómo yo les colaboro. Pero no nos pidan ni a los vecinos, que además son los que vienen sufriendo hace los 65 días, gases lacrimógenos y todo, porque obviamente la comisaría se va a defender y por lo tanto los vecinos llevan 60 días sin dormir. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible? ¿Usted tiene una idea, tiene alguna idea de quiénes son esas personas? Porque se repiten, ¿verdad? Pareciera que, sí, que son las mismas desde hace rato. Han habido detenciones, pocas, pero han habido. En un caso fue una persona ligada al narcotráfico, de hecho todavía está detenido porque le encontraron droga en la casa, armas, etcétera. ¿De la comuna? La persona sigue detenida. Sí, es del mismo sector, de hecho. Entonces, por eso también hay presunciones de que esto no solo no tiene mucho que ver con la protesta social, sino que va bastante más con temas delictuales. Ahora, eso es una hipótesis y que yo no soy quien para tener que probarla, sino que más bien por los antecedentes que uno más bien maneja y las denuncias anónimas que han llegado. Alcaldesa, usted también firmó una carta no hace mucho tiempo atrás, que se llamaba Basta Ya, con otros alcaldes. Nosotros estuvimos conversando con el alcalde de Huechuraba, con el Carlos alcalde Cuadrado. de Huechuraba en su momento cuando publicaron esa carta, ¿verdad? ¿Qué pasó finalmente con el contenido de esa carta? Esa carta básicamente lo que hacía era un llamado a sentarse y suscribir un gran pacto social, de hacerse cargo de lo que cada uno tiene que hacerse cargo por su cuenta, entre otras cosas del tema del orden público, ¿verdad? Pero además también de la agenda social y de sacar adelante este suerte de entrampamiento en el que estamos instalados. ¿Ha pasado algo? ¿Han sido convocados? ¿Se han sumado más alcaldes? ¿El mundo político los pescó? ¿El gobierno les dijo algo? ¿Ha pasado algo más? Mira, lo primero es que el Basta Ya justamente tenía que ver con esto, que era como de visibilizar de que esto no ha parado, de que vemos muchos municipios que estamos sufriendo todos los problemas, no solo de orden público, sino que también de que no haya verdaderos anuncios y que al final la tensión, y por eso lo hicimos, digamos, dijimos, oye, esto no para y no crean que ha parado, porque no ha parado. Y lo segundo, bueno, ¿qué ha pasado con esa carta? Muchos alcaldes se han sumado, en el caso de la DC, que era lo que me tocaba a mí con Felipe, de alguna manera recabar. Yo tengo ya más de 30, de 35 alcaldes, si no mal perdí la cuenta, que se han suscrito a la carta. El problema es que del mundo político, por supuesto, y como todas las cosas, nosotros hablábamos ahí de generosidad, pero parece que no hay mucha. La verdad es que la agenda política es otra, que está muy parlamentarizada, creo yo.
y en ese sentido obviamente que no hubo muchas respuestas, salvo de algunos que entendieron y solidarizaron con nosotros, digamos, pero más bien a Pero no través más de que redes eso. sociales y todo. Me Pero engancho, en la me engancho a la práctica, encuesta CEP, me engancho a la Ahí encuesta mismo, al CEP tiro. con esto mismo que está diciendo, porque La finalmente, miopía. claro, si bien todas mm, las instituciones y las autoridades bajan en su aprobación por parte de la ciudadanía, los alcaldes siguen siendo o se muestran como los que tienen un mayor nivel de respaldo por parte de la gente en torno a la pega que están haciendo. Entonces, cuando tenemos unos parlamentarios que están totalmente desacreditados y que están con una agenda en la cual se miran prácticamente el ombligo, y los alcaldes dicen, ¿sabe qué? Nosotros tenemos esta realidad a la cual que hay que abordar. ¿Ah? Y no se está tomando en consideración. ¿Cuál es la sensación que les queda a ustedes viendo este respaldo ciudadano y encontrándose o sí, chocando de frente con esta realidad que le imponen finalmente los parlamentarios? sí. A ver, yo creo dos cosas. Hay que leer el resultado con alta humildad. Todos los políticos por el suelo, o sea, no hay Sí. ninguno que se salve y las instituciones en general. Entonces, nosotros nos salvamos más que el resto, Ujú. pero tampoco nos salvamos. Para Igual que ser nosotros, la bien, radio. sí. O sea, digo porque hay que ser humilde también en leer y Sí. no creerse el cuento. Lo otro es que yo creo que no es, alguien decía, hay una columna hoy día que salió en Mercurio, no sé qué, que es como la era de los alcaldes. Yo digo, ojo, no es la era de los alcaldes, es la era de lo local, que es muy Mm, distinto. mm. Nosotros representamos un clamor que hace que la gente diga, mira, en lo local hay más sabiduría, por decirlo así, respecto de lo que la gente necesita, quiere, etcétera. Y yo creo que hoy día también es la era de que la parlamentarización de la política pasa a ser la localización de la política. Mm. Porque lo que demuestra es que, claro, el Parlamento cómo funciona, su rol, yo no quiero que atacar porque hay parlamentarios que yo destaco que tienen un rol súper, digamos, un tremendo rol, que han hecho aportes fundamentales, pero que la gente y la ciudadanía tampoco valora, o sea, no distingue entre el que trabaja y el que no trabaja, no distingue entre el que presenta proyectos de ley y el que no presenta ninguno, o sea, finalmente quedan todos metidos en el mismo saco. Pero yo he trabajado con muchos parlamentarios donde tenemos cosas, con la Carola Guch, con otros donde ellos me llaman, oye, ¿qué necesita? ¿Por qué? O sea, sería injusto que yo los atacara como institución. O sea, no me parece, pero sí creo que desde el ámbito político, como su rol está tan disminuido desde el punto de vista de la valoración, tenemos que hacer dos esfuerzos. Primero, que la gente valore más ese trabajo, que es un trabajo y hay muchos que trabajan, así como otros que no. Y lo otro también es que nos escuchen más en el ámbito local. Y yo creo que ahí hay cierto sesgo probablemente, y yo lo que leo de la encuesta CEP son dos cosas en ese sentido. Yo creo que la democracia hoy día está en entredicho. Y cuando hablamos de la democracia como un instrumento que la gente, ojo, valora, porque el 64% Sí. dice que la democracia es preferible ante cualquier otro sistema, pero cuando le preguntan cómo funciona, Mal. entre regular y mal se llevan más Claro. del 90 y no sé cuánto por ciento. Entonces yo digo, ojo que la gente Hay un valora llamado la a democracia. cambiar la forma de eh, hacer democracia. entonces, ¿qué es lo que he hablado yo? Yo he dicho, aquí lo que hay que hacer, nosotros debiéramos invitar los políticos a una nueva transición, porque ya tuvimos una, que era de la dictadura a la democracia, pero ahora tenemos que transitar de la mala democracia a la buena democracia. Y a una democracia valorada por la ciudadanía, que sea más representativa, más participativa, una democracia más transparente, una democracia que esté más conectada con la gente, con sus necesidades. Y eso tenemos que hacer un pacto, tenemos que ponernos de acuerdo, decir cuáles son los instrumentos que permiten que eso ocurra. Y nosotros los alcaldes ahí tenemos harto que opinar porque Claro. tenemos cosas prácticas, concretas que ayudan a eso, y obviamente habrá otros que propongan otras cosas. Las consultas ciudadanas, el preguntarle a la gente lo que piensa, el hacerlos participar. O sea, nosotros tenemos experiencia en eso. Nuestra democracia, yo creo que es más valorada la democracia local que la democracia nacional por O lo sea, a ver, mismo. Porque tenemos finalmente, si nos ponemos a hilar fino, lo que pasó el 15 de noviembre de alguna manera se ve empujado por el acuerdo de los alcaldes de hacer un plebiscito comunal a propósito del tema constituyente. Y de ahí pero ahí obviamente la comienza consulta, a tomar fuerza. o sea, por algo participaron más de 2,5 millones de personas en una consulta que tuvo muy poca publicidad, salvo la última semana. O sea, no es una elección, no tiene publicidad, digamos, en las calles, etcétera, y así todo participaron más de 2,5 millones de personas. Entonces, la gente quiere participar, la gente quiere espacio. Esta democracia tenemos que mejorarla porque la gente la quiere, pero dice, o sea, la califica que la está haciendo mal. ¿Y sabes por qué yo creo que es importante? Porque hay otro dato de la encuesta que es bien relevante, que dice que la gente
valida la protesta violenta. Sí. O sea, lo dice así, como en una pregunta que dice si Carabineros tiene o no que actuar frente a manifestantes violentos, y es impresionante la gente que dice que no. Nunca, dice incluso. Entonces yo digo, ¿por qué es eso? Porque la gente lo que dice hoy día es que si no hay protesta violenta no hay cambio. No hay cambios, claro. Y eso nuestra democracia no lo puede permitir. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de ser eficientes de cubrir y de resolver los problemas de la gente sin necesidad de que la gente tenga que protestar violentamente, porque si no, eso quiere decir que es una democracia muy frágil y que pasar de eso a cualquier otro sistema, y que ha pasado en otros países obviamente, por lo mismo, por no hacerse cargo de la demanda, de la necesidad, finalmente vamos a terminar o en los populismos o en los autoritarismos que no queremos. Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, muchísimas gracias por esta conversación hoy con Infinita y Mega Plus. Muchas gracias a ustedes. Que tengan Gracias. buena tarde.